Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Les saluda su hermano en la fe, José Toro, para hoy compartir con ustedes a través de este canal El Torito un testimonio inspirado en el Padre Luis Toro. Y se trata de un hermano de Colombia, Carlos Amariles. Así es, el que tiene su canalcito Soldado Apologeta, el cual, inspirado en el Padre, ha dado ese paso gigantesco que debemos tener muchos de nosotros para anunciar y proclamar el Evangelio con valentía. Ustedes, quienes están viendo este canal, podrán seguirlo a él y observar cómo ha hecho sus misiones, cómo ha ido a diferentes templos, diferentes lugares de donde se congregan hermanos que no comparten con nuestra religión católica, y los ha, enfrentado, los ha invitado a través de la palabra a compartirla para que descubran la verdad. Un maravilloso testimonio que este hermano Carlos ha querido compartir con el Padre y por supuesto con el permiso de él. Se está haciendo público este testimonio que ustedes en contados minutos van a seguir por este canal. Es decir, estén preparados, estén con su cuadernito en mano para que tomen esas ideas, esas inspiraciones, para que también ustedes sean instrumentos de Dios de dar a conocer la palabra de Dios en todo el mundo, especialmente en el lugar donde te encuentras. El hermanito Carlos Amariles va a compartir con ustedes este testimonio, cómo dio ese paso gigantesco para llevar el mensaje y qué es lo que está haciendo hoy en día, y que él también está motivando a muchos hermanos a prepararse, porque él se ha encontrado con muchos protestantes que, no quieren aceptar la verdad. Así que les invito desde ya a ver este video, a que tomen nota de los tips que él tomó, cuál fue la inspiración que vio en el Padre Luis para ir a proclamar el Evangelio. Y ojalá les sirva a ustedes de modelo para que ustedes también lo imiten y anuncien la buena nueva, la buena noticia con valentía. Así que desde ya, prestos para ver este video, este gran testimonio. Hola, un saludo cordial para todos. Es un placer para mí estar en este canal y contar mi testimonio. Siempre había querido contar mi testimonio para las demás personas, para los jóvenes, contar un poco de las aventuras que he tenido a partir de la inspiración del Padre Luis Toro y de cómo él con sus enseñanzas fue creando en mí ese deseo y ese celo para defender la fe católica, para ir en busca de esas almas que se han perdido, que han sido engañadas por el mal. Y para mí es de mucha alegría y muy gratificante poder contarles a ustedes un poco de lo que he vivido. Mi nombre es Carlos Amariles, tengo 28 años, soy de Colombia, soy el creador del canal Soldado Apologeta. A propósito, hace unos días el padre Luis Toro, en su entrevista con el padre Ralph, me nombró cuando le preguntaron que si había visto algún canal de apologética. Él decía que había visto uno que se llamaba Soldado, que soldado. Él dijo soldado de Cristo, soldado del Evangelio, se le olvidó esa partecita de soldado apologeta. Pero pues yo sé de primera mano de que el padre Luis Toro ha visto algunos de mis videos porque me ha enviado unas notas de voz felicitándome pues por el trabajo que estoy haciendo. Entonces, a medida de que fui aprendiendo, yo comencé desde muy pequeño, bueno, como más o menos a los 16 años, en un pueblo donde había demasiados protestantes, ¿Y qué pasaba? Era como un régimen,
era como un régimen. En ese pueblo nadie les decía nada a los protestantes. Se paraban en una esquina a gritarnos idólatras, a gritar que nosotros creemos en tres dioses, a gritar cantidad de calumnias en contra de nosotros, y nadie decía nada en contra de ellos. O no en contra de ellos, sino en contra de esas doctrinas. Nadie defendía a la Iglesia Católica. Ellos eran como que los que sabían, como que nadie más podía decirles nada, porque ellos eran los que iban con la Biblia bajo el brazo. Es como si ellos tuvieran la suprema autoridad de lo que es la fe católica, de lo que es la fe cristiana, perdón. Entonces yo vivía pensando bajo ese régimen, por decirlo así, yo lo llamaba el régimen. Yo decía, ¿será que es que nosotros los católicos no tenemos una respuesta bíblica? ¿Será que es que a nosotros no creemos de lleno en lo que está en las escrituras, sino simplemente en lo que nos dice, nos han enseñado por tradición y esto? ¿Será que es que no tenemos respuesta? Y empecé yo una búsqueda, llegó un sacerdote a la comunidad, el cual tenía un poco de conocimiento de apologética. Pues él nunca me nombró así la apologética, pero trataba de darnos unas respuestas cercanas, un poco cercanas. Entonces yo hablaba con los protestantes, les recibía toda la información que ellos hacían, pero yo siempre buscando una respuesta católica. Y empecé yo a llevarle al sacerdote, padre, ¿por qué esto? Padre, ¿por qué esto? Y el padre pues me daba una respuesta no como tan exacta como uno siempre la busca. Muchas veces uno hace una pregunta y cuando le responden esa respuesta, o lo deja perfectamente tranquilo o como que lo deja a medias, pero había una respuesta. Entonces yo iba y les decía respuestas y volvía y seguía así. Y así fue aprendiendo a saber cómo eran ellos y más o menos cómo respondían. Pero yo seguía en la búsqueda. Yo decía, tienen que haber respuestas más bíblicas, más bíblicas. Unas respuestas que me lleven a mí a poder mostrarles a ellos contexto bíblico de que la enseñanza católica estaba sostenida en la Biblia. Fui aprendiendo, seguía, pues no tenía otra herramienta, pero ya después pude llegar a la ciudad y allí buscando, me encontré una vez un video de un hombre, de una persona, y yo escuché y empecé a escucharlo y veía que él defendía la Iglesia Católica. Y yo decía, impresionante, cómo esta persona defiende la fe católica y la defiende de una manera bíblica, como yo siempre había buscado. Entonces era impresionante ver cómo esta persona defendía la Biblia. Y por un tiempo se me perdió. Yo no sabía quién era, no sabía cómo se llamaba, no sabía nada de él. Y por un tiempo él se me perdió tristemente. Y yo, ¿dónde estará? Yo no lo podía encontrar porque no sabía el nombre, no lo encontraba en las redes ni nada. Pero bueno, ya sabía que él existía. Y eso era lo bonito. Entonces empecé yo a estudiar y leía pues lo que aparecía en las redes, hasta que después lo volví, lo encontré y esta vez ya no se me perdió. Y era nada más y nada menos que el padre Luis Toro. Y empiezo yo a comerme los videos completamente. Cuando yo encontré al padre Luis Toro, eso fue como si yo fuera en el desierto durante 3 semanas y que encontrara un manantial de agua. Eso fue tal cual, como si yo hubiera hecho eso, como si yo fuera en el desierto y encontrara agua. ¿Por qué? Porque ahí empecé yo a encontrar todas esas respuestas que para mí era imposible que existieran por el entorno en que me había creado, por la búsqueda que había tenido, por todas estas cosas.
yo decía, hay muchas cosas que quizás la iglesia no puede defender con la Biblia, pero me encuentro al padre Luis Toro con su fuerza, con su Biblia, con la palabra de Dios siempre latente, siempre presente, y explicando cada una de las cosas. Les cuento que yo me quedaba hasta la 1, hasta las 2, hasta las 3 de la mañana con los videos y apuntando en una libretica. Siempre ando con una libretica en la cual apunto todas las citas bíblicas. ¿Para qué? Para aprendérmelas y poder yo hacer ese trabajo. Yo empecé a estudiar en la universidad. En este momento yo ya me gradué, soy ingeniero industrial. Entonces me tocaba un poquitico difícil porque me tocaba trabajar y estudiar. Entonces yo comenzaba a trabajar desde las 7 hasta las 5 de la tarde y de las 5 a las 6 entraba a la universidad y salía a las 10 de la noche. Y salía a las 10 de la noche no a descansar, ni a dormir, ni a leer, sino llegaba a hacer los trabajos. Entonces el tiempo estaba muy reducido. Yo decía, bueno, yo quiero defender la fe católica, tengo una responsabilidad que asumir y yo no puedo descuidarme. Entonces me va a tocar hacer un esfuerzo más. ¿Qué esfuerzo más hacía yo? O me quedaba un rato más viendo los videos o para tomar las citas bíblicas y empezar en el día a repasarlas, a estudiarlas, a releerlas en el celular y mientras trabajaba, entonces iba trabajando e iba estudiando las citas bíblicas. Siempre llevaba yo mi libretica y mientras estaba trabajando iba leyendo y repasando y acordándome de las citas bíblicas, porque si no, no me iba a quedar tiempo. Entonces de esta manera yo, y los fines de semana, era un sábado en la noche, y quizás pues muchos estaban en sus cosas, saliendo, compartiendo, pero yo era a las 10 de la noche y era viendo los videos, escuchando al padre Luis Toro, apuntando las citas bíblicas, porque la necesidad era grande y yo sentía ese llamado cuando el padre Luis Toro cantaba esa famosa canción, que él la hizo famosa, yo no la conocía, cuando decía, ¿y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Y eso me llegaba a mí al corazón y yo decía, bueno, a pesar de que soy joven y poca gente me va a poner la atención y esto, yo tengo que empezar a aprender y cuando sea viejito y ahí sí me quieran poner atención, entonces ahí ya voy a saber. Pero resulta que el llamado fue desde ahorita. Y desde ahorita entonces yo empiezo a acercarme a los protestantes, a los hermanos separados, a explicarles. Y después voy y llevo a cabo ciertas misiones. Comienzo a hablar con los pastores, a tener debates con ellos, charlas bíblicas con ellos. Comienzo a hablar con ellos y a mostrar y a ver de que en realidad lo que saben es mínimo y la forma en que ellos pueden defender sus doctrinas es paupérrima. ¿Por qué? Porque esas doctrinas son insostenibles bíblicamente, insostenibles. Entonces empiezo yo con la obra del Espíritu Santo al cual siempre me encomiendo, empiezo yo a tener más confianza y a ver de que se puede hacer esa obra y que es muy necesario. Porque yo veía a esas personas en una ocasión. Yo cuando llegué a mi ciudad, a la ciudad actual, me nombraron los barrios más peligrosos. Y dentro de esos había uno que se llamaba Siloé. Y yo decía, yo a ese barrio nunca voy a ir. Nunca voy a ir porque yo soy, mejor dicho, como aislado de esos sectores. Casi no me gusta ir allá. Y resulta que una vez unos protestantes entregando unos folletos, me lo entregaron a mí en una de las estaciones del transporte público y me dicen, te invitamos. Y yo le dije, venga, ¿esto qué es? Y empezamos a tener un diálogo en plena estación que la gente hizo un redondel, un corrillo, decimos aquí en Colombia.
y empezaron a escucharnos. Al final yo le dije, vea, dígale a su pastor que si me permite ir a debatir con él a la iglesia de él. Y él les dijo, listo, apuntamos el número y fui y me invitaron. Y entonces adivine dónde era en el barrio Siloé y me tocaba ir hasta por allá y caminar por ese barrio. Pero yo, sabiendo que es la obra de Dios, el miedo se desaparece. Entonces fui hasta el lugar y llegué y empezamos a debatir. Y era hermoso ver cómo, a pesar de que yo les explicaba las escrituras, contradiciendo y refutando todo lo que ellos decían, al final, a la salida, me decían, ¿y cuándo va a volver? Primero siempre impresionaban que porque yo era joven. Ellos decían, yo esperaba que viniera, cuando nos informaron, yo esperaba que viniera un señor, alguien mayor, alguien más maduro, pero viene usted, entonces es llamativo. Y me decían, a la salida me decían, ¿y cuándo va a volver? Y yo les decía, cada vez que ustedes me inviten, yo voy a venir aquí a predicarles el Evangelio de Cristo. Y era impresionante porque, a pesar de que yo les decía cosas contrarias, me decían que volviera, que querían escuchar. Y era increíble. Terminábamos y hacíamos un compartir, ya empezábamos a hablar de otras cosas, a reírnos, yo a contarles la historia, ellos a contarme la historia, comíamos algo, era algo maravilloso. Pero lo más importante se había hecho, que era predicarles la palabra de Dios. Entonces comienzo yo así y un día me surge la idea de que quizás sería bueno crear un canal, aunque siempre están las dudas, pero ¿quién me va a escuchar? O ¿será que sí vale la pena? Pero bueno, me motivé y empecé a subir los videos. Sin duda alguna, lo que está en el canal en este momento no es ni la mitad de de las misiones que yo ya había llevado a cabo, porque pues no tenía el canal y no tenía como ese plus de subir las enseñanzas, que hoy en día veo que son muy necesarias. Entonces comencé yo a subir los videos al canal y a hacer las misiones y viendo cada día más la necesidad. Entonces aquí viene una parte muy particular y que mucha gente me ha escrito a mí y me dice, la gente que le gusta la apologética, me dice esto también. Y es que yo en algunas parroquias, algunas, porque no todas, y he trabajado con muchos sacerdotes, yo llego y le digo, padre, pues mira, a mí me gusta la apologética, si quiere un día nos podemos sentar y compartir, hablar, yo le comento un poquito de qué trata mi misión y para que podamos montar un estudio bíblico en la parroquia, si quiere yo le ayudo, yo le decía así, yo le ayudo o, o, o que usted lo haga, cualquier cosa, yo le ponía todos los escenarios ¿para qué? Para que en la parroquia se estableciera el estudio de la bíblico enfocado en la defensa de la fe, en la apologética. Y tristemente en varias ocasiones me han dicho que no los sacerdotes. En varias ocasiones han dicho que no. ¿Por qué? Que porque dan muchas razones, la verdad no son como tan coherentes, tan aceptables, pero bueno, yo cuando un sacerdote me dice no, listo, yo no le contradigo nada, nunca, no hago más nada, sino que, bueno, padre, entonces esperemos la oportunidad. Muchos me dicen, esperemos una oportunidad, otros me dicen que no, que porque cada quien está poniendo sus posturas en el mundo y no es necesario hoy en día cada uno poner sus posturas, sino que aceptar al otro, ser tolerante, lo que ya el padre tantas veces nos ha dicho. Entonces eso lo puede desmotivar a uno, pero a mí el padre Luis Toro nos había entrenado en esto y él nos había dicho en muchas ocasiones los van a prohibir, no los van a aceptar. Si lo hicieron con él, que es sacerdote del Dios Altísimo, ¿qué nos puede esperar a nosotros? Entonces ya estábamos preparados y sabíamos, y sabía yo
que en muchas ocasiones me iba a acercar y iba a haber un sacerdote que me iba a decir no. Pero también en otras ocasiones me iba a acercar y iba a haber un sacerdote que me ha dicho que sí. Y varios sacerdotes me han dicho que sí, como el padre Marco Antonio, como el padre Federico Hayton, entre otros el padre Sebastián. Y con ellos he trabajado, gracias a Dios, y con ellos se ha llevado a cabo la obra. Y esta misma queja me la hacen muchas personas. Yo digo lo siguiente: yo no pido que me entreguen el micrófono así sin conocerme. Es obvio que no. O que me digan, venga, pues enséñele a la gente sin conocerme. No. Pero yo digo, siéntese aunque sea a conocerme, a hablar conmigo, darme como esa posibilidad. Si ya una vez viendo eso y hablando conmigo y viendo las misiones y todo, no le interesa, usted me dice que no, yo quedo contento. Pero que a mí me digan que no, desde el principio, eso le da a uno mucha tristeza. Mucha tristeza. Y eso es lo que yo le digo a los hermanos cuando se acercan a mí y me dicen, no, mira que me acerqué a mi parroquia y no me permitieron, y yo veo que la gente se está yendo para las sectas. A mí me da tanta tristeza ver cuando una secta de la comunidad bautiza cada mes 18 personas, 15 personas, 12 personas, y la mayoría engañados de la Iglesia Católica. Y nosotros seguimos como si nada, eso es lo mismo, eso es un pastor más. Entonces, a mí me da mucha tristeza eso y yo por eso insisto. Y ahí me va a tener. Hubo con un sacerdote al cual le dije 7 veces, le dije yo de todas las maneras posibles, padre, si quiere yo le ayudo dando las charlas. En la otra, padre, si quiere pues la da usted, pero hay como 2 personas más o 3 que han pedido también la enseñanza. Nada. Padre, sería bueno como tener la posibilidad de dar mensajes apologéticos, puede ser antes de la misa o elegir un día. 7 veces me acerqué y en todas me dijo que no, tristemente. ¿Por qué? Porque no conocen la apologética. Tristemente, no me canso de decirlo. Pero bueno, ahí continuamos trabajando. Iba donde otro sacerdote y él sí me mandaba para una vereda, y en esa vereda teníamos charlas bíblicas con los pastores, predicábamos el evangelio, fortalecíamos los católicos, siempre todo con la enseñanza del padre Luis Toro, porque el padre Luis Toro para mí es el mejor predicador de estos últimos tiempos en la Iglesia Católica, porque predica con la autoridad de la palabra de Dios. Y está bien, muy bonito pues cuando una persona sabe expresarse y da su conocimiento, es maravilloso, pero en este punto exacto estamos necesitando la palabra de Dios. Alguien me decía, Carlos, ¿usted por qué cree que la gente sigue tanto a los pastores y les hacen tanto caso? Y yo les decía, por la única razón de que ellos les hablan con la Biblia. Y así sea, para hacerlos matar, como ha ocurrido, que van y los hacen suicidar, pero les están leyendo con la Biblia, y la gente con la Biblia saben que esa es la suprema autoridad, que esa es la autoridad para escuchar. Una autoridad que definió la Iglesia Católica, que fue la que hizo la Biblia, pero ellos la escuchan y ellos saben de esa autoridad, y esa es la que aceptan. Si nosotros los católicos les hablamos con la palabra de Dios a la gente, como lo hace el padre Luis Toro, como lo quiero hacer yo y como lo están haciendo muchos, entonces la gente se va a unir de una manera convencida a la fe, y no simplemente porque yo soy católico y católico me debe morir. No, así han dicho todos los que se han ido. La mayoría de los que se han ido han dicho yo soy católico y en la Iglesia Católica me debe morir, hasta que llegan y los engañan. Entonces me decían eso y yo respondía, es por la Biblia, hasta que no entendamos la importancia
de la Biblia, de la palabra de Dios, esto no va a salir adelante. Esto no va a salir adelante. Y yo seguía y siempre, nunca he dejado de estudiar la palabra de Dios, de seguir al Padre Luis Toro, porque esa forma de predicar, esa fuerza, esa entrega, ese amor que se le ve por las almas, es que cuando uno ve al Padre Luis Toro, uno no ve rencor, sino todo lo contrario, porque mucha gente lo critica y dice que es que él odia a los protestantes. Eso es falso. Más odian los protestantes los que quedan callados viendo los que están siendo engañados. Si yo veo que alguien va para un precipicio y me quedo callado, lo dejo que vaya para allá, yo no lo estoy amando. Pero si yo le digo, va para el precipicio, lo estoy amando. Y eso es lo que hace el Padre Luis Toro. Por eso no hay una persona que ame más a los protestantes que el Padre Luis Toro, que es el que les enseña y por el cual regresan tantas personas. Entonces, por aquí voy a mostrar un pedacito de un video, de un debate que tuve. No voy a poner el audio, bueno, voy a poner un poquitico de audio para que vean un debate que tuve donde un pastor me maldijo. Un pastor me maldijo, un debate fuerte, fue dentro del templo protestante, había más gente detrás. Y el pastor, viéndose impotente, al final no le quedó de otra sino maldecirme. Me dijo que me iba a pasar algo y ustedes van a ver en este primer momento cómo se paraba y trataba de menospreciarme, trataba como de ofenderme. Y lo van a ver. Entonces, pongamos aquí. Es este. Vamos a ver. Entonces, como vemos, no hay una sola respuesta bíblica de parte del pastor. ¿Sabe por qué? Porque no hay forma. Lo que ellos siempre la pasan es otra vez. No, pero entonces no ataque la iglesia. No diga que yo no tengo la autoridad y que no tengo la palabra. Ahí el pastor se para y empieza a tratar de menospreciarme y diciendo que él tenía autoridad sobre mí, y me pregunta, yo no tengo autoridad sobre usted, y yo le dije, no, porque usted no es mi pastor. Pero estando él en su silla y se para hasta donde estaba yo a atacarme de esta manera, eso es una falta de respeto, pero son cosas que hay que pasar con tal de que todas las demás personas que estuvieran ahí escucharan el Evangelio de Cristo. Entonces vemos cómo ese pastor, al sentirse impotente, entonces no le queda otra sino que empezarme a injuriar. Y les voy a mostrar el pedazo donde me lanza la maldición. Es por acá. Es increíble ver cómo estos pastores no le temen a Dios, sino que demuestran su obrar por la obra del mal. La obra del mal es la que ellos siguen. Y entonces no les importa nada. Puedo decir, porque solo en la Iglesia Católica hay poder de Dios.
Entonces, voy a permitir que él haga su oración lanzándome sus cosas. Dale. Lo voy a permitir. Yo no voy a tentar al Señor mi Dios, pero yo voy a permitir. Yo me vuelvo católico. ¿Está bien? Quiero que haga eso. Sí, no. Él puede decir, yo quiero que este pastor quede ciego, sordo y entienda que Dios es cierto y tal. Lo que él quiera decir. Si usted dice eso y a mí me pasa, ponga un día, 2 días, yo vengo y lo digo, no, voy a colgarme la cama, voy para la iglesia católica. ¿Y usted también? Listo. Luego yo te voy a decir lo que te va a pasar. Si te pasa lo que yo te digo, vamos a ver quién es Dios. Amén. ¿Te parece? Listo. Así es. Rece, hijo, ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Dice el mismo Jesucristo en Mateo 4:5. Pero es a Dios, ¿no? Pero vea, yo voy a permitir. Pero es a Dios. Eso sí, Usted no es Dios. exacto. Pero ¿a quién le voy a orar? Si usted va a pedir ¿A que quién el le voy a Señor me por eso? revele o que me Entonces, pase algo. si yo hago eso, voy a poner a prueba a Dios y Jesucristo me lo prohíbe y yo soy cristiano. No, entonces- Pero sí voy a permitir, escúcheme, sí voy a permitir que Él haga la oración esa. Y si a mí no me pasa eso, yo voy a venir dentro de 8 días y les voy a mostrar y espero que todos cumplan lo que Él acabó de decir. Porque solo en la Iglesia Católica hay poder de Dios. Entonces, voy a permitir que Él haga su oración lanzándome sus cosas. No necesito orar mucho. Dale. Lo voy a permitir. Yo no voy a tentar al Señor mi Dios, pero voy a permitir que Él haga su cosa. Pero dentro de 8 días vengo, y si vengo sano y salvo, voy a entrar por esta iglesia y espero que muchos se vayan no detrás de mí, sino con Cristo. Porque irse a la iglesia católica, que es el cuerpo de Cristo, es irse con el Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, escucho su hermosa oración. Sin imponerme las manos, simplemente la oración, porque... Oiga, ¿cómo la ve? No, yo sé, es que... Dale. Mira, esto es lo que te va a pasar. Dale, yo escucho. Mientras persistas en atacar esta iglesia, no, eso no te va a salvar de la depresión, hijo. Tranquilo, lo escucho. La mano de Dios se levantará contra la tuya y tu conocimiento. Esta misma semana, por tu altivez y por venir a atacar esta iglesia de esa forma, llamándonos impíos y que estamos descarrilando la gente, entonces Dios te golpeará donde más te duela para que entiendas que esto no es así. Que el que es sabio, sabio será. Y que el que Entonces será enaltecido. vemos este video está completo en mi canal y eso es una de las aventuras que se han vivido, de las cosas impresionantes. El día que a mí me pregunten si me he encontrado con el diablo, ese día yo digo sí me he encontrado con él frente a frente porque el pastor me lanza una maldición mostrando lo que son. Esos son los pastores protestantes, son servidores del mal, servidores del mal. Lo que pasa es que ellos están disfrazados. Y como están disfrazados, entonces uno los ve como todos buenos, todos humildecitos, todos sencillos. Pero en el momento en que la verdad viene y los parte en dos, les toca mostrarse en como son. Y de esta manera atacar y maldecir no les importa nada, se muestran como los servidores del mal. Esta dentro de muchas momentos han pasado en los debates, seguimos haciendo la obra, cumpliendo ese llamado del Padre Luis Toro, de la Santa Madre Iglesia, a ir a predicar el Evangelio a toda criatura, y dentro de esos están los pastores. Dentro de eso están todos los protestantes, a los cuales yo les llamo las personas de las almas caídas. Las personas de las almas caídas. Entonces, es increíble todo esto que Dios me ha permitido vivir,
a partir de la inspiración del Padre Luis Toro y a partir de la invitación que muchos sacerdotes me han hecho, continuamos haciendo la misión. Me han estado invitando de Perú, de México, incluso de Estados Unidos, para ir a predicar a Cristo, y no hay nada que me haga más feliz que eso. Yo incluso desde hace un tiempo digo, si ya el trabajo me impide a mí predicar a Cristo, creo que el llamado es para las cosas del cielo fundamentalmente. Entonces yo estaría dispuesto a detener ahí, y ya que Dios me ayude. Él sabrá cómo hacerlo. Pero continuar trabajando, invitar a los jóvenes. Yo siempre quiero hacerle un llamado a los jóvenes. Jóvenes, la vida no está para que usted se quede en las cosas bajas del mundo. La vida está es para que usted sea llamado al heroísmo, a la batalla, a la lucha. ¿Por qué quedarse en lo indigno cuando usted tiene máxima dignidad por ser hijo de Dios y por ser cristiano católico? Cuando usted está llamado al heroísmo, a la aventura, a predicar a Cristo, a estar dispuesto a morir por Jesucristo. Y no hay gloria más grande. No hay gloria más grande que predicar a Cristo nuestro Rey. Y tenemos que promover todos los jóvenes. Yo los invito a los jóvenes en particular. Y aquí quiero agregar algo más ya para finalizar. Y es que hay un mito, hay una leyenda negra, yo le llamo así, de que a los jóvenes nos aburre la palabra de Dios. Pues le cuento que yo desde los 16 años la he leído y no me ha aburrido. Cuando encontré al Padre Luis Toro, la forma en que él la predicaba, jamás me ha aburrido. Antes me encanta, me fascina, me apasiona. Y resulta que muchos dicen es que invitemos a los jóvenes, pero no les leamos la palabra de Dios porque eso los aburre. Hagamos dinámicas, hagamos compartires, pero la palabra de Dios no que les vamos a leer la Biblia porque ellos aburren. Falso. Y en mí queda destruido eso porque desde muy joven he leído la palabra de Dios y cada día me apasiona más. Entonces la invitación es esa. Todos los jóvenes están llamados a predicar a Cristo, a extender el evangelio del reino. No hay momento en que el hombre le encuentre tanto sentido a la vida como cuando encuentra por qué morir, por el motivo por el cual estaría dispuesto a morir. Y Cristo debe ser nuestro mayor motivo. Estar dispuestos a dar la vida por Cristo, a sufrir por Cristo, a ser calumniados, injuriados, incluso ir a la cárcel, dormir en el suelo, pasar todo lo que tengamos que pasar por predicar a Cristo y llevar la salvación a las almas. De antemano, muchas gracias por compartir esto, muchas gracias por ver el testimonio completo, muchas gracias al Padre Luis Toro, que sin duda alguna él no alcanza a dimensionar todo lo que ha hecho con su obra y con su predicación. Sin duda él ve muchos de los frutos, pero no todos, y todos son increíbles. Todas las conversiones que se han visto, los jóvenes llevando el evangelio de Cristo, los mayores, todo mundo leyendo la palabra de Dios, es increíble. Entonces, muchísimas gracias. Ha sido un placer contarles el testimonio. Que viva Cristo Rey y nuestra Madre María Santísima. Amén. Los invito a suscribirse al canal Soldado Apologeta en YouTube. Muchas gracias. Bien, me queda es animarles, amados hermanos, a que ojalá nosotros también tomemos esa iniciativa como el hermano Carlos, al cual pues desde acá, de Venezuela, le enviamos ese fraternal saludo y le animamos con amor, con cariño, en el nombre del Señor, a no desmayar en ese proyecto que ha iniciado para darle la gloria a Dios,
para traer muchas almas a Cristo, tomando Gálatas 5:19, donde dice, hermanos, si algunos de ustedes se extravían lejos de la verdad y otros lo hacen volver, sepa que al que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace perdonar una multitud de pecados. Así es. Por tanto, pedimos a todos ustedes oración por todos nuestros guías espirituales, Papa, por los cardenales, los obispos, los sacerdotes, por los misioneros, por los laicos comprometidos, por los seminaristas, por los que se preparan para también dar a conocer el Evangelio. Oremos mucho por ellos. Oremos por este joven, Carlos, y por los que en él muchos se van a ver reflejados para anunciar el Evangelio. Recordando la cita de Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38, al contemplar aquel gran gentío, Mateo 9, 36 al 38, al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor. Eso es lo que abunda en el mundo de hoy. Muchas ovejas extraviadas que no saben ni para dónde andar. Unos se van por un pastor, el otro para el otro pastor y el otro para el otro. Andan como rebaños sin pastor, no saben a dónde ir. Pero el Señor viene a decir, y dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. La cosecha es mucha, amados hermanos. Y se necesita muchos Carlos, se necesitan muchos Felipe, se necesitan muchos quienes trabajen por el Evangelio, muchos padres Luis Toro para dar a conocer la palabra de Dios. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. ¿Tú puedes ser un instrumento de Dios? Claro que sí. Puedes ser un instrumento de Dios para trabajar en la viña de Dios. ¡Ánimo! Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que ojalá este testimonio te permita a ti abrirle la puerta del corazón, poner sus manos a su disposición y decirle, Señor, habla que tu siervo escucha. Toma mis manos para hacer tu trabajo. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que será hasta otra oportunidad.